Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Santa Catalina de Siena, cuyo santoral es el 29 de abril, fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. Urbano VIII transfirió su festividad al 29 de abril. Fue proclamada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Pablo V. El 1 de octubre de 1999 Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa. Antes de empezar, recordarles dar like al video si les gustó y compartir. Ahora si empezamos su historia. Una temprana vida de virtud. Santa Catalina nació en 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad, y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los 7 años, consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio, y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de esta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial, y así comenzaron a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde, entre todas sus ocupaciones, se consideraba siempre a solas con Dios, y donde no podía entrar ninguna tribulación. Más adelante, su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos. A los 15 años de edad, asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humildad, la obediencia y la negación de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. Intimidad y celebraciones esponsales con Jesús como una consagración más formal a Dios. A los 18 años, Santa Catalina recibió el largo hábito blanco y negro deseado de la Tercera Orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a una tercera orden significaba que la persona viviría la espiritualidad dominica, pero en el mundo secular. Ella fue la primera mujer soltera en ser admitida. A partir de ese momento su celda llegó a ser su paraíso, y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. Durante 3 años vivió como en una ermita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie excepto Dios y su confesor. Durante este periodo, había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentarían en su imaginación, y las tentaciones más degradantes la asediaban. Posteriormente, el diablo extendió en su alma como una nube y una oscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás imaginable. Santa Catalina continuó con un espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Mediante ello perseveró victoriosa, y al final fue liberada de dichas pruebas que solo habían servido para purificar su corazón. Cuando Jesús la visitó después de este tiempo, ella le preguntó: ¿Dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía: hija, estaba en tu corazón, fortificándote por la gracia. En 1366, Santa Catalina experimentó lo que se denominaba un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo, acompañado por su madre y un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien le colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento ella estaba sustentada por una fe que podría superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo estaba siempre visible, aunque era invisible para los demás. Su servicio al prójimo. Luego de 3 años de vida solitaria en su hogar, Santa Catalina sintió que el Señor la estaba llamando en ese momento a llevar una vida más activa. Por lo tanto, comenzó a relacionarse más con los demás y a servirlos. Dios recompensó su caridad con los pobres a través de varios milagros, a menudo multiplicando víveres en sus manos, y haciendo que ella pudiera llevar todo lo necesario a los pobres, lo cual no hubiera podido lograrlo de otro modo a través de su fortaleza natural. En su ardiente caridad,
trabajó intensamente por la conversión de los pecadores, ofreciendo sus continuas oraciones y ayunos. En Siena, cuando hubo un terrible brote de peste, trabajó constantemente para aliviar a los enfermos. Nunca se la vio tan admirable como en ese momento, escribió un sacerdote que la había conocido desde su infancia. Siempre estaba con los que padecían por causa de la peste, los preparaba para la muerte y los enterraba con sus propias manos. Yo mismo fui testigo del gozo con que los atendía y de la maravillosa eficacia de sus palabras, que dieron lugar a muchas conversiones. Una conciliadora para la Iglesia. Uno de los mayores logros de Santa Catalina fue su labor de llevar de vuelta el papado a Roma a partir de su desplazamiento a Francia. Asimismo, se la llegó a reconocer como conciliadora. Ella comenzó ayudando a resolver varios conflictos familiares, y luego su trabajo se amplió para incluir el establecimiento de la paz en las ciudades-estados italianas. Posteriormente, Santa Catalina escribió al Papa Gregorio XI en Roma, exhortándole firmemente a contribuir por todos los medios posibles a la paz general de Italia. Su santidad le encomendó la misión de ir a Florencia, aún dividida y obstinada en su desobediencia. Ella vivió un tiempo allí en medio de varios peligros, incluso contra su propia vida. A la larga, ella logró que la gente de Florencia se dispusiera a la sumisión, a la obediencia y a la paz, aunque no bajo la autoridad de Gregorio XI, sino del Papa Urbano V. Esta reconciliación ocurrió en 1378, luego de lo cual Santa Catalina regresó a Siena. Conclusión de la vida de la Santa Catalina regresó de esta manera a Siena, donde prosiguió su vida de oración. Ella obtuvo la unión perpetua de su alma con Dios. Aunque a veces estuviera obligada a conversar con diferentes personas sobre varios y diversos asuntos, ella siempre estaba ocupada y absorta en Dios. En una visión, Jesús se le presentó con dos coronas, una de oro y otra de espinas, ofreciéndole elegir con cuál de las dos se complacería. Ella respondió: yo deseo, oh Señor, vivir aquí siempre conforme a tu pasión, y encontrar en el dolor y en el sufrimiento mi reposo y deleite. Luego, tomando ansiosamente la corona de espinas, se la colocó sobre la cabeza. La cabeza incorrupta de Santa Catalina. La cabeza de Santa Catalina fue separada del cuerpo en el año 1381, pues así lo quiso el Papa Urbano V. En el mes de octubre de ese año, el Papa dio permiso para que la cabeza se separase del resto del cuerpo, siendo confiada a dos frailes de Siena que, en secreto, la llevaron a esta ciudad de la Toscana. La bolsa de seda que contuvo la reliquia durante el viaje se conserva en la celda de la santa junto a su casa santuario, donde también se conservaba el pomo del bastón que utilizaba para apoyarse y la lámpara que usaba por las noches, como enfermera voluntaria, en el hospital de Santa María della Scala. Durante 4 años, la cabeza estuvo encerrada en un armario de la sacristía de la iglesia de Santo Domingo, pero siendo consciente de este hecho, el consistorio de la República ordenó que se le tributaran honores públicos a su ilustre paisana. Así, el 5 de mayo del 1385, se organizó una gran procesión que llevó la reliquia desde Santo Domingo hasta la iglesia del Hospital de San Lázaro, a las afueras de la ciudad. Cerraba la procesión un grupo de monjas mantellate y la propia madre de la santa. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1531, esta sagrada reliquia estuvo a punto de ser destruida, pues en la iglesia de Santo Domingo se originó un violento incendio. Solo el coraje de Fray Guillermo de Florencia puso a salvo la reliquia, ya que el fraile se envolvió en una sábana mojada y, a tientas, se internó en el fuego, cogiendo la reliquia y sacándola de entre las llamas. En el año 1711, la cabeza fue colocada en una urna, obra de Giuseppe Piamontini, conocido orfebre florentino. Actualmente, esta urna se conserva en la Basílica de Santo Domingo, en una capilla situada a la derecha del altar mayor. Hasta entonces, la reliquia de la cabeza estuvo puesta en un busto de cobre repujado, que ahora se conserva en la capilla de las reliquias, a la derecha de la capilla que está embellecida por los frescos de Sodoma, en la misma basílica. Curiosidades de Santa Catalina. Santa Catalina era capaz de reconciliar a los peores enemigos, más a través de sus oraciones que de sus palabras. Por ejemplo, un hombre a quien ella estaba tratando de persuadir para que llevara una vida virtuosa, cuando Santa Catalina vio que sus palabras no estaban teniendo efecto,
Ella hizo una pausa repentina en su discurso para ofrecer oraciones por él. Sus oraciones fueron escuchadas en ese mismo instante, y un cambio radical se produjo en el hombre. Luego se reconcilió con sus enemigos y adoptó una vida penitencial. Los pecadores más empedernidos no podían resistir sus exhortaciones y oraciones en pos de un cambio de vida. Miles acudían a escucharla o solo a verla, y fueron ganados por sus palabras y por su ejemplo de arrepentimiento. Se reunieron alrededor de la santa un grupo de fervientes seguidores. Por ejemplo, un ermitaño de edad avanzada abandonó su soledad para estar cerca de ella porque decía que encontraba más paz de mente y progreso en la virtud siguiéndola que lo que jamás hubiera hallado en su celda. Si te gustó el video dale like y compártelo en tus redes sociales. En este canal hay historias como de San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Rita y más. Suscríbete al canal para futuras historias y activa la campanita para futuros videos. Gracias y que pases un bendecido día.